Saludos y bendiciones. Oramos para que el Señor posicione nuestros corazones de modo que podamos pensar correctamente. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama de fuera, da voz en las plazas. Dios nos invita a buscar su sabiduría para que seamos capaces de procesar nuestro pensamiento a la manera de Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a El Amor de Dios. Wow, a través de este viaje sobre la historia de Jesucristo desde el principio, vemos cómo se refleja el amor incondicional de Dios a pesar de acciones equivocadas. La semana pasada contamos la historia de José y cómo su vida cambió. De esclavo y prisionero en una tierra extraña a gobernante de toda esa tierra extraña, la tierra de Egipto. Hoy descubriremos cómo se ve el futuro para la simiente de Jacob, que está llamada a ser las 13 tribus de Israel. Entremos de lleno en la historia. José mantuvo a sus hermanos en prisión durante 3 días. Luego les dijo que tenían que demostrar que no eran espías, por lo que tendrían que regresar a Canaán y volver a Egipto con su hermano Benjamín. Mientras que él, José, se quedaría con Simeón hasta que regresaran. Y al escuchar a los hermanos a José, tal como lo esperaba José, hablando entre ellos mismos, prácticamente lo confesaron todo. Recordaron el crimen que habían cometido con José y se llamaron a sí mismos culpables. Y Rubén agregó el hecho de que, como no lo escucharon a él cuando les dijo que no lastimaran a José, ahora su sangre, la sangre de José, es requerida. José escuchó toda su conversación, de la cual ellos no se dieron cuenta porque José habló a través de un intérprete. Y lloró José y se apartó de ellos, luego volvió y los hizo regresar a Canaán con los bienes, pero mantuvo cautivo a Simeón hasta que regresaran con Benjamín. Por más que intentaron razonar con él, José no cedió. Así que tuvieron que volver a Canaán por Benjamín. Cuando llegaron a casa, le cuentan a su padre Jacob cómo aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató por espías de la tierra. Y ellos le contaron a Jacob todo lo sucedido. Entonces Jacob dijo, de ninguna manera perderé de vista a Benjamín. Rubén incluso ofreció la vida de sus 2 hijos si no regresaran de vuelta a Benjamín. Pero Jacob dijo que no habría manera. Más tarde lo convencieron. Jacob entonces les dio dinero y regalos para el hombre que gobierna esa tierra y los bendijo y ellos volvieron a Egipto. Ahora los hermanos están de vuelta y con Benjamín y son llevados a la casa de José. Les dijeron que almorzarían con el gobernante de Egipto. Estaban muy asustados y confundidos, pero ni idea. Cuando José llega a casa, le entregan los regalos que Jacob había enviado y responden a las preguntas de José sobre el bienestar de su padre. Entonces José se fija en Benjamín, el hijo de su madre, y pregunta a sus hermanos por él. Detalles. José nunca había visto a Benjamín porque aún no había nacido cuando José fue vendido por sus hermanos. Ahora José entra en conflicto y se va a llorar a su habitación. Luego se lava su cara y vuelve con sus hermanos y comen, pero no juntos, porque los egipcios no debían comer pan con los hebreos, porque era una abominación para los griegos. Esto prueba que la mano de Dios estaba con ellos. A la mañana siguiente, los hermanos estaban listos para regresar con sus sacos llenos de maíz, pero José aún no estaba convencido del arrepentimiento de sus hermanos, por lo que les ordenó a sus criados poner la copa de plata de él dentro del saco de Benjamín. Entonces, cuando ya habían salido de la ciudad rumbo a Canaán, fueron detenidos y acusados de recompensar mal por bien. Aunque ellos negaron haber obrado mal, fueron devueltos a la ciudad
y a la casa de José. Y Judá dijo: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros asimismo aquel en cuyo costal también se encontró la copa. O sea que todos serían sus siervos. Aleluya. Ahora Judá suplica a José y hablando de corazón, le vuelve a contar a José todo lo que había sucedido durante los 2 viajes a Egipto y le dice que si ellos volvían a Canaán sin Benjamín, sería el fin de su padre Jacob. Judá suplica a José para que deje marchar a Benjamín y se quede con él en su lugar. Esta súplica fue suficiente para que José quebrantara. Así que José se destapó, envía a todos fuera, excepto a sus hermanos, y finalmente revela su identidad. Habían pasado más de 20 años desde aquel terrible día, así que cuando él dice soy José, simplemente quedaron turbados por lo que José repite y esta vez añade: José, el hermano a quien vendieron a Egipto. Señor. Luego les pide que se acercaran y les dice que no se aflijan ni se enojen con lo que hicieron o por lo que hicieron, porque fue Dios quien lo envió allí para preservar la vida. Ahora, como diría el pastor Gabriel, siento que algo bueno está a punto de suceder. Así que José pidió a sus hermanos que regresaran a Canaán y le dijeran a Jacob que Dios lo había convertido en Señor de todo Egipto. Como aún quedaban 5 años más de hambruna, José también les indicó que debían regresar todos a Egipto para que habitaran cerca de él en la tierra de Canaán, en la tierra de Gosén. Entonces se abrazaron y se besaron y lloraron el uno al otro. Cuando el faraón se enteró, se alegró y le dijo a José que los hiciera venir y les proveyera. José envió con ellos todo tipo de bienes para el camino y de regreso. Envió carros para los hijos, las esposas, para su papá y les dijo que no demoraran su regreso. Cuando llegaron a Canaán, les cuentan a Jacob lo que les había sucedido y que José aún vivía. El corazón de Jacob desmayó de incredulidad, pero cuando le cuentan más cosas y él ve todo lo que José había enviado, su espíritu revive. Aleluya. Por 22 años, Jacob había llorado la pérdida de su hijo, pero ahora el sufrimiento había terminado para Jacob. Ciertamente podemos preguntarnos cuánto nosotros queremos oír eso de nuestras propias vidas, que el sufrimiento ha terminado. Bueno, puedo prometerles que un día así será. Un día. Porque José aún vive. Y bajaron hacia Egipto, pero Jacob hizo una parada importantísima en Berseba y ofreció allí sacrificios a Dios y estuvo en comunión con él. Dios bendijo el viaje a Egipto y aseguró a Jacob que haría de él una gran nación en Egipto y que lo traería de vuelta a casa. Guiados por Judá, se dirigieron directamente a Gosén, la tierra que José les había reservado. La multitud de Jacob en aquel momento era de 70 personas. Entonces, tan pronto llegan, subió José a Gosén para reunirse con su padre Israel.
Me había encantado estar allí. Se abrazaron y lloraron un largo rato. Me imagino que ni siquiera dijeron palabras, porque el largo abrazo lo diría todo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Qué maravilloso eres, Señor. Más tarde conocieron al faraón, quien tuvo la gentileza de aceptar el hecho de que, aún siendo pastores, les permitió vivir en el área de Gosén, la parte más fértil de Egipto. Aleluya. El faraón incluso sugirió que podían gobernar su ganado, su propio, el ganado de el faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. Y el hambre se extendió y no había pan en toda la tierra. Así que José pone en marcha su plan para las circunstancias ya previstas. Como resultado, la sabiduría de Dios dada a José no solamente trajo arrepentimiento y bendición al pueblo de Dios, sino que también salvó a millones de personas de morir de hambre. Jacob vivió en Egipto por 17 años. Cuando se acercó la hora de morir, Jacob le hizo jurar a José que no lo enterraría en Egipto, sino en Canaán. Cuando llegó el momento, José fue informado de la enfermedad de Jacob. Y en su lecho de muerte, Jacob le habló a José de las promesas que Dios le había dado. Y le dijo que sus dos hijos, Manasés y Efraín, serían suyos, ocupando el lugar de Rubén y de Simeón. Entonces Jacob llamó a los hijos de José para que se acercaran y los besó y los abrazó. Jacob bendijo a José y también a sus hijos. Y cuando Jacob se dispone a dar la bendición de la primogenitura a Efraín, el menor, José le dice que estaba equivocado, porque la bendición de la primogenitura correspondía a Manasés, el mayor. Pero Jacob le contestó que él estaba consciente de ello y que Manasés también sería grande, pero el hermano será mayor y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día. Antes de morir, Jacob reunió a todos sus hijos y le dio una palabra profética a cada uno según correspondía, así como también las últimas instrucciones. Y murió Jacob poco después. José cerró los ojos de su padre, le dio un beso de despedida. Jacob vivió hasta los 147 años y los egipcios, los que no comen pan, junto con los hebreos, lo lloraron durante 70 días. Dígame si está Dios o no en el asunto. Maravilloso tu nombre, Señor. Como la vida continuaba sin Jacob, los hermanos de José temían recibir mal de él, así que enviaron un mensajero diciéndole que Jacob les había ordenado pedirle a José perdón por sus acciones contra él. Por quinta vez, son 5 veces, se postraron ante él. Esta acción, sin embargo, hirió el corazón de José, porque se dio cuenta de que sus hermanos realmente no lo conocen todavía. José les recordó que es Dios quien castiga y que el mal que pensaron contra él, Dios lo quiso para bien. Aleluya. José los consoló y les prometió cuidar de ellos y de sus familias. Amén. José añadió que Dios cumpliría la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán y todas las bendiciones que hay en ella. Y cuando Dios, los llevara allí, debían llevar consigo sus huesos, los huesos de José. Entonces vivió José 93 años en Egipto. Disfrutó de sus hijos y sus nietos durante 3 generaciones. Murió José a los 110 años y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto.
hasta el día en que fueran llevados de vuelta a casa, a la tierra prometida, junto con las 13 tribus de Israel dejadas en esa tierra extraña, Egipto. Qué maravilloso es el Señor. Ahora, sin Jacob y sin José, ¿qué pasará con el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo más permanecerían en Egipto? Pues con este relato retomaremos la historia en la próxima ocasión. Mientras tanto, y con esto cerramos, queremos compartir el verso bíblico perfecto para aplicar a esta historia de José. Y lo leeremos completo y no solo la parte que usualmente escuchamos, que es la primera parte. Y aquí está. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos hemos escuchado ese verso? Muchas veces, pero tiene una segunda parte. La segunda parte dice, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, lo decimos completo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito tiene que ser el de Él y no el nuestro. Por eso, amigos míos, yo, agradecida, vivo. Aleluya. Oremos. Señor Padre, te damos gracias. Venimos ante tu presencia en nombre de tu Hijo amado Jesús, para honrar tu nombre, para exaltarte y glorificarte, para darte gracias por tu amor, tu fidelidad, tu gracia, tu perdón, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre amado, por la grandeza de tu corazón, Señor. Te pedimos que continúes derramando de tu unción directamente a nuestros corazones, Padre amado, y que penetre y permanezca allí para que nos ayude a vivir y a caminar en tu presencia, Señor. Recibe tu, Padre amado, toda gloria y honra. Te pedimos, Señor, también paz y amor entre las naciones y entre las familias. Te pido por las familias de Puerto Rico, especialmente, que está pasando situaciones muy difíciles en estos tiempos. Agradecemos, Padre amado, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo eres mi Jesús. Gracias a ustedes por estar. Gracias por escuchar. ¿Saben? Confiamos que estén siendo bendecidos mientras desarrollamos esta historia, creyendo sin dudar de que Dios nos ama entrañablemente. Por favor, recuerde, si necesita oración o tiene alguna pregunta, estamos a un clic de distancia. Agradecemos sinceramente su apoyo. Por favor, recuerde, necesitamos la oración. Lo agradecemos muchas veces. Sean bendecidos. Hasta la próxima en el Señor. No se lo pierda. De todo corazón, amándoles mucho. Migdalia. Bendecidos. Aleluya.